mucho gusto. Estoy feliz de que me acompañes en este primer episodio de la serie Funciones en la Astronomía y la Física. Mi nombre es Nicole Guzmán Peña y les platicaré sobre algunas aplicaciones que tienen las funciones en estos campos. Igualmente abarcaremos algunos temas históricos donde podremos percatarnos de la importancia que algunos descubrimientos tienen hasta el día de hoy y la forma en la que vemos el mundo. Espero pases un rato interesante y sin más preámbulo, comencemos. Primero les hablaré sobre una persona muy importante en este tema. Su nombre es Euler y es uno de los matemáticos más importantes de la historia. Todavía se utilizan conocimientos y aportes de este matemático en diversas actividades o en el diseño de objetos que utilizamos a diario. Por ejemplo, en la química para graficar o interpretar la reproducción de bacterias, o para calcular la desintegración radioactiva del carbono 14. También se pueden apreciar los aportes de Euler en los postes de luz, en la forma en que están distribuidos los cables, asemejándose bastante a la gráfica de la función exponencial. Hablando de ellas, entre las aplicaciones de las funciones exponenciales se encuentran el cálculo de interés, la descomposición de sustancias radioactivas y otras reacciones químicas de primer orden, el crecimiento de población, etc. Ahora les platicaré sobre las funciones cuadráticas. El estudio de estas funciones resulta de interés no solo en las matemáticas, sino también en física y en otras áreas del conocimiento. Puede ser aplicada en la ingeniería civil, en la construcción de puentes colgantes como el famoso Rolling Bridge en Londres, en el movimiento de proyectiles, y los biólogos utilizan estas funciones para estudiar los efectos nutricionales de los organismos. Muy brevemente me acercaré a la química, donde la función de distribución radial es muy importante en esta área y que más de uno de nosotros ya la hemos estudiado en el salón de clases sin siquiera saberlo. Esta función nos da la probabilidad de encontrar un electrón, núcleo, átomo o molécula a una distancia de otro átomo, núcleo o molécula independientemente de la dirección. Interesante, ¿no? Continuando, tenemos una función un poco más compleja y a la vez desconocida por muchos, la función de Green. Este método abarca problemas desde la física clásica hasta abordar complejos problemas contemporáneos de la materia condensada y teoría cuántica de campos. La función de Green es una distribución que fue introducida en el electromagnetismo y más tarde usada por Newman en la teoría del potencial newtoniana, Helmholtz en acústica, Richard Feynman en la teoría de campos cuánticos y su derivación relativa a la ecuación de la onda no homogénea del campo eléctrico en el espacio bidimensional. Ya les hablé un poco de cómo podemos aplicar las funciones en el campo de la física y otras pequeñas áreas, pero ahora viene lo que me resulta aún más interesante y puede que por ello un poco más complicado de entender. Se trata de sus aplicaciones en la astronomía. Y es que nunca te has preguntado cómo los astrónomos, sin nunca haber estado en el espacio, saben de qué cuerpo celeste se trata. Bueno, en este siguiente bloque te platicaré sobre ello. Primero tenemos la función armónica. Estos armónicos son importantes en muchas aplicaciones teóricas y prácticas, particularmente en la teoría del potencial, que resulta relevante tanto para el campo gravitatorio como para la electrostática. Un poco de historia. En el siglo XIX se aclaró la razón por la cual la astronomía geocéntrica de Ptolomeo parecía ser capaz de acomodar todos los movimientos celestes combinando más y más epiciclos. Fue el matemático y físico francés Jean Fourier quien con su teorema nos ayudó a comprender el éxito de la astronomía ptolomeica. Estas funciones trigonométricas a su vez se llaman funciones circulares. Entonces, cualquier movimiento repetido al cabo de un cierto periodo, como eran los desplazamientos celestes observados en la antigüedad, podía describirse finalmente como la combinación de un número arbitrariamente grande de desplazamientos circulares. En las últimas décadas ha habido numerosos avances tecnológicos en la astronomía, por ello fue necesario recurrir a diversas herramientas para estudiar estos nuevos datos. Una de estas es la función correlación, que es una herramienta estadística que ayuda a estudiar el clustering de galaxias, donde clustering es la tendencia que tienen las galaxias a formar grupos. Por último, tocar el tema de la función Schechter de luminosidad de galaxias. Es una función de gran interés en astronomía extragaláctica, ya que revela la distribución de los distintos tipos de poblaciones de galaxias, su densidad numérica o magnitud absoluta en un volumen determinado según su luminosidad, ya que presentan distintas características dependiendo su tipo morfológico o color. Si tenemos en cuenta cómo varía la función de luminosidad en diferentes épocas, podemos estudiar la evolución de las diferentes poblaciones de galaxias. La función de Schechter se puede describir por una función exponencial cuyo sistema de magnitud es logarítmica y por ello la ley de potencia tiene pendiente logarítmica. Esta es la razón por la que la función de Schechter se dice que es plana. Hasta aquí termina nuestro primer episodio. Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy y no olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag #PodcastCálculo. Mi nombre es Nicole Guzmán Peña del Grupo 2. Hasta la próxima.